Sí Cierto es un espacio que llega para acompañarte en el despertar de la vida adulta que nadie nos dijo cómo enfrentar. Donde juntos aprenderemos a darle mantenimiento a la mente con esas experiencias en las que tú también has dicho Sí Cierto. Bienvenidos a nuestro segundo capítulo de Sí Cierto. Segundo capítulo. Oigan, queremos agradecer a todos los que nos escuchan. La verdad es que no esperábamos tan buena respuesta y pues evidentemente gracias y neta nos motivó a seguir compartiendo más de nuestras anécdotas. Y hoy les vamos a hablar, Pau. ¿De qué vamos a hablar? Hoy tenemos un tema muy interesante. La verdad es que yo creo que a Estela y a mí nos motiva muchísimo porque desde este tema fue donde salió la idea de hacer todo este proyecto de podcast. Surgió por una tarde de plática. Mientras yo iba manejando en la gran ciudad. Se movía de un punto a otro en la gran ciudad y a sus lindas distancias. Platicábamos porque leímos un artículo de un blog que se llama Conocerme Más. El artículo se llama La brutal verdad detrás de la relación tóxica entre un narcisista y un empático. Tum, tum. Tum, tum, tum. Exacto, o sea... Toxic. ¿Cómo es la relación entre estas dos personalidades? ¿Quiénes son o cómo son más bien los rasgos que identifican a las personas narcisistas y empáticos? Regularmente la gente nos dice, debes tener más empatía, debes ser más empático con la gente. Y yo creo que tanto un extremo como el otro no es correcto. Pero eso es lo que vamos a estar analizando durante este episodio. Primero, nos gustaría, Estela, que nos platicaras cuáles son los rasgos de una persona narcisista. ¿Cómo reconocemos a alguien que es narcisista? Antes de relacionarlos, claro. Sí, por supuesto. Poder decir, igual los que nos escuchan, podemos decir características y es como, yo entro ahí, no, pero yo puedo entrar acá, ¿no? Entonces, características, normalmente un narcisista tiene siempre una buena opinión de sí mismo. Había una parte de superioridad ilusoria también. Normalmente tienen problemas laborales, tienen problemas en cuanto a trabajos en equipo, pues, okay, ¿no? O sea, en conjunto de varias personas, dan una idea y al final, por ejemplo, no escogen su idea y él se pregunta y se frustra, ¿por qué? Entonces, esta es una característica del narcisista. Evidentemente, sí, claro, carecen de empatía, o sea, sí. un polo tras otro, y suelen ser arrogantes, suelen ser soberbios, tienen necesidad de admiración también, tienen envidia por los éxitos ajenos. Estas son algunas de las características de estas personas. Uh-huh. Y bueno, los empáticos, antes de que entres a las características, es un tema, como tú decías, que luego nos dicen, debes ser más empático, quizá te faltó empatía en esta situación, etcétera. Y yo creo que es tan sonado, pero muchas personas no tienen idea o no lo profundizan, ni siquiera lo reflexionan para poder hacer este ejercicio de pudo haber sido mejor si hubiera sido más empático, sí, pero ¿cómo? Así es. Se quedan en el cómo y no tienen idea. O no saben cómo desarrollarla, ¿sabes? A mí cuando leí por primera vez este artículo, la persona que me lo pasó, que es un gran amigo, su pregunta fue, ¿tú crees que eres empática? ¿Crees que ser empático es bueno? Y mi respuesta inmediata fue, sí, por supuesto, ser empático es lo mejor. Obvio. Es bueno, porque no es malo. Entonces es bueno. Sí, y pues es bueno. Ajá. Pero a partir de esto me puse a investigar y me llamó muchísimo la atención cómo mencionan que los empáticos llegan a... La definición que normalmente la gente te da es que un empático o empatía es cuando tú te pones en los zapatos del otro, o sea... Esa es la mejor definición. Es la mejor y la más común que encontramos, ¿cierto? Pero no estoy de acuerdo con esa definición. Yo tampoco, y sobre todo porque se puede profundizar muchísimo en cuanto a que el empático puede llegar a
tal extremo de ponerte en los zapatos del otro que estás ya sufriendo, o sea, ya lo cargas, lo conoces y te pones tan en el lugar de otro que lo estás sufriendo de la misma o a veces hasta más feo cuando no es ni siquiera algo que te acoge a ti. Sí. Pero bueno, ya yéndonos con esto de la empatía, yo lo que investigué un poquito de los empáticos específicamente en la relación tóxica que puede llegar a suceder con esta otra personalidad. Los empáticos se sienten sanadores de la sociedad, ellos creen que van a venir a arreglar a la gente, a salvarla, no, estando en ese mismo estado, no logran ver el lado oscuro de los narcisistas y de las otras personas, porque piensan que todos van a actuar como ellos, piensan que todos van a ser buenos y van a tener Tienen un buen corazón. Que todos tienen un buen corazón, exacto. Hay una de las frases que más me gusta de este artículo en el que nos dice que los empáticos tienen que entender que no es su trabajo arreglar a los demás, especialmente aquellos que no quieren ser arreglados porque ni siquiera son conscientes de su desorden. Pero el empático asume el sufrimiento del otro como suyo, el empático tiene hasta cierto punto rasgos narcisistas por buscar tanto la validación del otro, ¿no? Siempre está como que buscando la aceptación y entre esa aceptación pues se vuelve súper sumiso y pierde incluso su lugar en la relación porque el narcisista puede hacerlo creer que toda la responsabilidad es de él y él la abraza, o sea, le dicen, aquí está tu responsabilidad y él dice, sí, venga, échate para acá, o sea, es lo que más quiere. Y además que estamos hablando de extremos, o sea, y polos opuestos, Sí. Bien dicen, ¿no? Polos opuestos se atraen, pero justamente, o sea, esta relación tiende a fracasar, ¿no? Lo dice muy clarito, nunca puede haber equilibrio en estas dos naturalezas porque contrastan tanto que su único fin puede ser el fracaso. Hay tanta atracción en relación, en energía podría ser, se podría confundir en que son complemento y al final una característica de otra suelen fracasar. Sí, la atracción es enorme, pero es completamente tóxica. ¿Y cuántas veces no nos hemos sentido así en una relación de que ya sé que está todo muy mal, pero yo aquí quiero seguir? No sabes, no te has dado cuenta el rol en el que ya caíste, porque lo platicábamos hace ratito, no se trata de determinar yo soy empático y la otra persona es narcisista, sino que todos creo que tenemos parte y parte, un poco de las dos personalidades. Pero bueno, aquí es donde nos toca identificar qué rasgos predominan más para saber qué lugar tenemos con nuestras relaciones. Y también hagamos un poquito de análisis y reflexión a los que nos escuchan, ¿no? ¿En qué momento somos narcisistas? ¿En qué momento somos empáticos? No sé, o sea, encontrar alguna situación, algún contexto en el que hayamos actuado de una y otra manera. Y quiero hacer énfasis en la empatía, ¿no? Hay momentos en los que te vas al extremo también de ser tan empático que sufres, como tú decías, el dolor de alguien. A mí me pasa que hay ocasiones en las que soy tan empática que lloro el dolor. O sea, no sé, a mí me ha pasado, nos ha pasado incluso a nosotras, de tener que algo nos haya sucedido y lloramos, ¿no? Lo sufrimos peor a veces que la persona que en realidad está pasando por esa situación. Otra, claro. Entonces aquí es agarrarnos de eso para poder encontrar, el llevar un mejor contexto, ¿no? Una solución para poder hacer esto. Entonces sí ser reflexible, en no solo me voy a poner en tus zapatos, o sea, sí, me pongo en tus zapatos, pero también no es lo mismo como yo reaccionaría en tus zapatos. Claro. A como tú en realidad lo estás haciendo, porque traes contexto atrás, traes historia atrás, traes emociones atrás, totalmente diferentes. O sea, no te puedes poner tal cual en el zapato del otro, ¿no? O sea, sí puedes sentirlo, pero, o sea, es diferente. Por eso es que digo, sí, claro, es el concepto que todo el mundo tiene y el más fácil, pero va más allá. Y pasa mucho con en nuestras relaciones relaciones personales, pues de amigos, de tu familia, de todo, que vas a un lugar y entonces ves a alguien que no le está pasando bien y tú dices, ay, y te vas con ese sentimiento y ese sufrimiento. O sea, no digo que esté mal el compartir y el sentir,
pero no, tampoco te puedes recargar de lo que no es tuyo. Y bueno, ¿qué pasa, Estela? Bueno, ya que vimos cómo es cada uno, más o menos, que pensaron qué seré yo, narcisista o empático, de cuál tengo más. ¿Qué pasa cuando estas dos personalidades se encuentran? Cuando deciden que, bueno, ya sabemos que no son unas personalidades que vayan a tener un buen futuro, ya sabemos que esto se va a convertir en un círculo vicioso, pero, ¿y si de todas formas se inicia la relación? ¿Qué pasa? Empezamos ya la relación desde la desigualdad como base, porque ya sabemos que uno está sobre el otro y tiene más energía y poder, a lo mejor inconscientemente, pero siempre va a haber ese dominio entre del narcisista hacia el empático. Pero, ¿de quién es la chamba para romper este círculo vicioso? Del empático, por supuesto. Sí, creo que el narcisista se va a acomodar chupándole la energía al otro, y lo vuelvo a decir, esto es muchas veces inconsciente, o sea, no es que la gente se levante y diga voy a hacer ahora la vida imposible a la otra persona. Está en su naturaleza, lo hablábamos en la referencia de hace ratito, no se puede arreglar a quien ni consciente está de su desorden, ¿no? Y también lo platicábamos incluso en el plan Z, ¿no? O sea, no puedes hacer algo si primero no estás consciente de lo que está sucediendo. Y entonces invitamos a todos nuestros oyentes, ya que dijimos características del empático, características del narcisista, yo invito, si estás escuchando y te identificas como empático y tienes a tu lado a alguien narcisista, te relacionas con alguien narcisista, aléjate, Sal corre. No, huye y no vuelvas atrás. Sí, por supuesto, que sobre todo que reconozcamos qué lado predomina más en nosotros, porque a lo mejor pudiera ser que una persona que hoy en día se pudiese considerar narcisista, a lo mejor en otro momento estaba siendo ultra sumiso, y ese narcisismo, a lo mejor lo está ayudando a crecer ahorita, o sea, era el impulso que necesitaba, no sabemos, pero si uno analiza sus características, creo que podemos saber hasta qué punto puede ser benéfico tanto uno como el otro, y hasta qué punto extremo puede ser ultra perjudicial. Creo que el objetivo también de este tema de hoy es que sepamos que las personalidades así no están destinadas a estar juntas, que a veces uno es muy necio, la necedad creo que es de lo peor en cuanto a toma de decisiones, porque si te cierras a la necedad, vaya, debemos entender que hay cosas que desde el principio se notan, cuando hay equilibrio, cuando hay futuro, cuando hay promesa, cuando hay lo que sea, se nota, y a veces uno quiere forzar las cosas, o te puedes ensimismar tanto en tu posición de que ya soy el empático sumiso para siempre y aquí me quiero quedar y quiero sufrir siempre, que se vale, pero si no lo estás padeciendo, ¿sabes? Si ya no es algo que sufres, sino que es una decisión tuya el vivir así, está excelente, pero si lo estás padeciendo, creo que es tarea del empático romper ese círculo vicioso. Creo que entre esas dos personalidades el narcisista siempre va a estar cómodo y siempre va a estar muy bien, entonces el que lo va a sufrir va a ser el empático, con esto de ponerte en los zapatos, lo dijiste ahorita, no te los pones, pero no son tuyos, o sea, te los prestaron. Exacto. Sí, lo devuelves, es como te pido prestados yo a ti, Estela, un par de chanclas y te las voy a regresar porque son tuyas, entonces no recargarnos de lo que no nos pertenece, o sea, identificar bien lo que nos pertenece y no recaer en el extremo empático destructivo. ¿Y qué le dirías al que nos está escuchando y dijo, shit, soy narcisista? Pues le diría que yo también, pero gracias a esto yo también identifiqué muchísimos rasgos en mí y que se puede sacar lo positivo de todas las circunstancias. Entonces, si detectaste que eres un narcisista, a lo mejor un ojete chupa energía de tu pareja, de tus amigos, de tu familia, pues encuentra el equilibrio, porque tampoco está siendo muy agradable ante la sociedad, ¿sabes? ¿Cómo convives con un narcisista? O sea, claro, lo identificas sí. Y dices, ay, no, pues es que normalmente está solo, que es lo que te decía, o sea, es arrogante, es soberbio y entonces tienes problemas. Pero no siempre, o sea, pudiera llegar a parecer simpático, lo dijimos ahorita, simpático, no empático. No empático. ¿No? Simpático pareciera que incluso te puede llegar a estar adulando
en un principio de la relación, buscando que tú llegues al lugar de la empatía extrema. O sea, una vez que te logra acomodar ahí, sumiso. O sea, que ya te pueda controlar. Ok. Y es una táctica y volvemos a lo mismo, no lo hacen muchas veces consciente, a veces sí, pero a veces no, es una personalidad que no conoces y entonces actúas mal, el resultado es malo y te vienes a dar cuenta mucho después. Entonces, si podemos poco a poquito identificar desde un principio Pero al final hay soledad en esas personas, porque no pueden estar, o sea, no pueden, o sea, pueden, son simpáticos, o sea, actúan, ¿no? Actúan con la gente, manipulan a la gente. Yo tengo la razón, o sea, todo el tiempo. Sí. Y sí, puedo convivir contigo y puedo estar contigo, pero no hay una interacción más allá, más profunda. O sea, sus relaciones tienden a fracasar en todos los aspectos. Y están ensimismados en que están en lo correcto y entonces pueden tener fracaso tras fracaso tras fracaso, pero pues a mí no me van a sacar de que yo estoy bien. Entonces, no voy a cambiar mi modo de actuar porque pues así va a ser. Tu modus operandi. Modus operandi. ¿Y en qué, bueno, ya dijiste un poco, pero en qué momento o en qué momento dices, Pau, yo soy empática aquí y me he dado cuenta? Empática. Bueno, o narcisista. Pues sí, tengo para cualquiera de los dos. Eso no es problema. Y también que la gente nos comparta, que nos compartan en qué momentos han sido narcisistas y en qué momentos han sido empáticos. O a lo mejor dicen, yo soy un narcisista por completo, yo soy un empático por completo. Sí. En un principio yo me sentía, cuando empecé a investigar de esto, dije, yo soy súper empática, claro que sí. Y en el extremo, ojete, la verdad, de que también a veces, como tú dices, les pasan cosas a personas cercanas a mí o no tan cercanas y yo puedo llorar, o sea, puedo decir, ay no, pero ¿por qué? ¿Y cómo ayudo? ¿Y qué hago? ¿Y qué no sé qué? Y entonces a mí se burlan mucho mis amigos o luego mi familia de que me preguntan por gente y yo no sé. O sea, la verdad no sé, y no es por grosera, sino porque llegó el punto en mi vida que yo también dije, pues la ignorancia no es algo tan malo, porque cuando sabes de tantos problemas, de todo, es que no, el problema no es saber los problemas, sino adueñártelos, apropiártelos, o sea, ese nivel de empatía no está chido. Pues no, es un extremo, ¿no? Es un extremo y los límites son sanos en cualquier tipo de relación. Uno tiene que saber ponerse límites para no llegar al extremo del que hemos estado hablando todo el capítulo, de sufrir lo que no nos corresponde. Pero yo sí me he sentido así con situaciones de amigos, te digo que las cargo de mi familia, que luego digo, ay no, o yo lo tengo que arreglar, y no es mi chamba, o sea, sinceramente no es mi chamba. La empatía a veces es saber escuchar, saber dar un buen consejo, a lo mejor el mejor que puedas dar en el momento y hasta ahí, o sea, pero poner tu límite de hasta aquí llegó, aquí está, ya te escuché, gracias por tus zapatos, me acomodé y te entendí, pero no me los voy a llevar. No, sí, exacto, poner límites en eso. Y narcisista, bueno, igual en relaciones amorosas, igual y todos nos hemos visto narcisistas, ¿no? Hay veces que crees que tienes el control sobre la otra persona y que te tienen que hacer caso y que si no, entonces debe haber una consecuencia fea, ¿no? Una repercusión fea para la otra persona que volvemos, no es consciente, uno no es consciente de que lo está haciendo así. Pero a lo mejor te lo han hecho en una relación y no te has dado cuenta hasta que ya estabas en el punto extremo de la sumisión, de la empatía, y no te diste cuenta en qué momento te ahogaste ahí, o en qué momento ahogaste a la otra persona. Creo que el ejemplo más claro de este tipo de cosas, y por eso lo platicábamos ok, el narcisista es así, el empático es así, pero ¿qué pasa cuando se encuentran? O sea, son polos que que debemos reconocer y, como tú dijiste, darte la vuelta, ¿no? En cuanto ves cierto signo del polo opuesto a ti en cuanto a narcisismo y empatía, corre, porque eso va a llevar a destrucción. Y si el narcisista no se escucha, normalmente, y no lo dije en las características, por eso me estaba esperando tantito, es que son personas emocionalmente heridas.
Entonces buscan este tipo de daño, de cierto modo. Entonces, sí mantener el equilibrio, como tú lo mencionas, pero también acudir a expertos, o sea, psicólogos, psicoanalistas, terapeutas, en el cual normalmente, o sea, tienes que ir porque hay una herida ahí. Exacto, y si no tratas esa herida, todas las personas que están profundamente heridas, que a veces uno ve y dice, ay, ¿cómo está sufriendo? Nadie se muere de amor, o ay, nadie no sé qué, o menospreciamos el dolor de la otra persona, pero la verdad es que todos los que llegamos a estar profundamente heridos somos ultra vulnerables a convertirnos en narcisistas. Entonces, a lo mejor tienes una característica buena, que en extremos pues es negativa, en extremo definitivamente es negativa, pero a lo mejor la tienes buena y te viene un suceso que te impacta tanto que te deja una huella de que ahora pues voy a hacer todo lo contrario, ¿no? O sea, me lastimaron y ahora me toca a mí ser el ojete, o sea, porque ya me pasé de buen pedo y entonces ahora mejor quiero, o sea, piensan que soy malo, pues voy a ser malísimo. O sea, cosas así, te puede transformar una personalidad que igual es muy bonita, pero decides, pues, ¿no? Irte al otro extremo y pues te transformas. Pues sí. Pues sí. Pues sí. Fíjate. Además, aceptar que el narcisista no va a cambiar, ¿no? El empático tiene la batuta de hacer el cambio y romperlo, pero el narcisista no. Y poder romper, el patrón, sí, porque al final es un patrón. Y como decíamos en el podcast pasado, si no puedes solo, buscar ayuda de donde... Sí, o sea, casi todos nuestros temas, y siempre vamos a invitar a la gente, porque incluso nosotras pasamos por eso, en poder llegar con un terapeuta. Hoy en día, las personas de nuestra generación, y además que está muy calificado, si vas con un terapeuta, con un psicólogo, es porque normalmente lo relacionan con locura, ¿no? Sí, y ni al caso, o sea, no, al final nada que es que ver. somos humanos y tenemos necesidad de y buscar ayuda profesional. Y es como, vaya, lo tenemos en nuestra biografía, esto es de darle mantenimiento a la mente, ¿no? Así como te duele la panza y vas al gastroenterólogo, y te duele la cabeza y vas al neurólogo, o sea, la mente es como ir al dentista. Yo lo platicaba hace poquito con unos amigos. Ah, claro, es que yo y el dentista no se llevan. No nos llevamos nada, pero yo luego digo, si algún día llego a tener hijos, mis hijos, o sea, van a tener terapia cual dentista, ¿sabes? O sea, con sus chequeos, porque la mente también ocupa que se le dé ese tratamiento, y la verdad es que por mucho que platiques a veces con familiares, con amigos, pues no es lo mismo a tener una opinión objetiva, pero bueno. Volviendo un poquito al tema, Estela, ¿tú en qué momento te has sentido o te has identificado narcisista o empática, o de los dos, o cuándo llegaste al extremo? ¿Qué pasó? Ay, mira, fíjate. La empatía en mi ser, en mi persona, como tú dices, ¿no? Al final es como, ay, sí, yo soy súper empática y todo esto. Trato de sí llevarlo en el día a día. En mi vida profesional la llevo, o sea, totalmente yo estoy relacionada, me relaciono mucho con adultos mayores. Entonces, pero no solo con adultos mayores, sino personas que cuidan a adultos mayores. Entonces, en este punto sí me he dado cuenta que hago este ejercicio empático muchas veces. O sea, diario podría ser, pero o en este tema profesional, ¿no? Hablando profesionalmente. Y como tú mencionabas, la parte personal, claramente, o sea, relaciones, amigos, o sea, tenemos amigos de hace muchísimos años en los que yo creo que por ser empáticos podemos mantener esas relaciones tan estables, o sea, o incluso como tú y yo, que decimos que Pau y yo tenemos la relación más estable, o sea, nuestra relación es la relación más estable hasta ahorita que tenemos. Y es justo eso, hemos sido tan empáticas, hemos estado tan juntas, digo, o sea, sí, juntas, aunque sea a distancia, pues. Pero estamos, entonces eso es como yo lo llevo a mi vida.
En cuanto a narcisismo, quizá podría decirlo, de las características que dijimos, podría ser tener una necesidad de aceptación. Sí, güey, yo leí esa característica y dije, ay, de sí, aceptación, no. de admiración, ¿sabes? Pero también entonces, o sea, digo, pero no tiene de malo, o sea, que te aplaudan. Sí, porque a veces no te reconoces tú tampoco tus labores, ¿no? Exactamente, y por eso también existen tanto coaching, incluso emocional, motivacional, en el cual, o sea, la gente, y por necesidad, diría, en la pirámide de Maslow, necesitamos ser reconocidos, o sea, necesitamos eso. Y bueno, eso es una característica narcisista totalmente, y ahí yo me siento en varios aspectos de mi vida en los que digo, necesito y nunca te has que sentido nunca te has sentido en el extremo de alguno de los dos, o sea, cuando dices o sea, ya ahora que conoces las características de los dos y el daño y el choque entre estas dos personalidades, ¿no has dicho aquí me pasé de empática, o sea, tampoco era por ahí, o me pasé de narcisista, me la volé, o sea, me paso de empática muchas veces, o sea, sí tengo esa parte cuando dijiste, los empáticos sienten que son los sanadores de la sociedad, ¿sabes? O sea, en verdad, si yo pudiera y si tuviera las herramientas de poder sanar o sea, así lo haría, o sea, siempre lo hago, es como lo que está en mis manos lo hago, pero, o sea, no mames, no soy superhéroe, o sea, no tengo superpoderes, y entonces, este es un punto extremo en el que dejo de pensar en mí, ¿sabes? O sea, pongo todo para la otra persona, para el prójimo, por así decirlo, sí, antes de ponerme a mí y en querer sanar su herida. Y es como, y entra mucho esta parte de querer hacerlo. Y no está bien. O sea, no está bien, como tú lo decías, poner ese límite. Exacto, mantener los límites. Exactamente, mantener los límites y pues evidentemente, o sea, me he topado con narcisistas muchas veces en mi vida en los que evidentemente yo siendo tan empática, o sea, he llegado a ser sumisa, a bajar, o sea, y justo por no poner límites, pero gracias a mi terapia. Gracias a que buscaste ayuda. Se puede poner límites. Entonces, así, ese es mi extremo. ¿Tú tienes un extremo? Extremo. Así uno que digas y quien nos esté escuchando, compártanos o analícenlo en qué momento y como siempre le queremos dar la enseñanza o el aprendizaje a quien nos escucha. O sea, y cómo salieron, ¿no? Reflexionemos el cómo salieron en ese contexto. Sí, pues yo en extremo creo que me voy más al empático. No sé, ese es el análisis que creo que tengo. Sobre todo en relaciones amorosas me he sentido muy así, como que... Muy empática. Too much empática. A veces, vaya, no siempre, ¿no? Pero sí creo que ahí es cuando más puedo bajar la cabeza, y antes de conocer un poquito más de mí era muy de irme completamente a satisfacer a la otra persona, ¿sabes? Eso me pasa con amigos también, o sea, de que te dicen a dónde comer y tú también a donde quieras, o sea, ya desde ahí estás tú un poquito bajando la cabeza, sí, pasándote de empático, de que hasta le cargas cierta responsabilidad a la otra persona por no tomar decisiones, por no darte tu lugar, o cuántas veces no hemos dicho qué difícil es decir no, o cuando no quieres, o cuántas veces hemos dicho sí queriendo decir no y te estás ultra fallando a ti por irte a un extremo de empatía que tampoco es el correcto. Entonces, creo que me identifico más con los empáticos, no digo que no tenga mi gran y fuerte parte narcisista, pero en lo que yo he trabajado es en eso, no llevarme los zapatos de la otra persona, que si te los presta y te los pones y lo entiendes, qué bueno que tengas esa conciencia y digas, ya te entendí, ¿no? Tu sufrimiento, sin embargo, aquí te lo dejo, porque no es mío y te acompaño y en lo que esté en mis manos te ayudo, pero no me lo voy a llevar. Ok. Y bueno, ya para terminar,
A mí me gustaría terminar pues diciendo que en este mundo y en esta vida de lo que nos tenemos que ocupar es lo que está en nuestras manos y lo que realmente depende de nosotros nada más somos nosotros mismos. Entonces, si te identificas con alguno de estos dos rasgos, bueno, ¿qué predomina más en ti? ¿Cómo es tu pareja, no? ¿Cómo es la persona o tus amigos? ¿Cómo es tu familia en realidad? Y cómo las vas a manejar ahora que conoces el choque de estas dos personalidades y que su fin es caótico. ¿Cómo lo vas a manejar? Si lo tienes a lo mejor con tu papá o con tu hermano, con alguien que no puedas romper relación, ¿sabes? Con alguien que no es como decíamos de date la vuelta y corre, sino cómo lo vas a trabajar. O sea, regular también tu empatía, regular el efecto que causa en ti el narcisista, para que no dependa tu emoción también de lo que te haga la otra persona o de cómo se porta la otra persona contigo, o si ya te acomodaste en uno de los dos roles. Claro, y yo creo que como individuo poder analizar esto nos va a llevar también de uno en uno, ¿no? O sea, yo siempre lo digo, de uno en uno, si nos vamos formando con estos valores a través de la empatía, el respeto, podemos también formar una mejor sociedad. Sí, entonces, sí. o sea, esto es de a uno y conducir y buscar el bienestar colectivo para que se tomen decisiones socialmente hacia el bienestar, pues, en cuanto a poder convivir armoniosamente, respetar, tolerar. ¿Qué está pasando? ¿Sabes? O sea, sí siento que las generaciones sí van cambiando a poquitos rasgos, poco a poquito, pero se va transformando. Nosotros por eso nos estamos interesando en esto ahorita, ¿no? Y a lo mejor generaciones más abajo van a venir todavía más interesadas en conocer cómo son las personalidades, de dónde me tengo que alejar y dónde sí puedo realmente construir algo. Poco a poquito las generaciones se interesan en esto, en conocer al ser humano emocional. Y reconocer, ¿no? Exacto. Y creo que poco a poquito vamos dejando la marquita para el avance. Sí, incluso quizá nosotras con este podcast podamos motivar a las personas a que puedan, que digo, es el objetivo, ¿no? Sí. O sea, poder compartirnos. Aprovecho para compartir un libro, es una serie de inteligencia emocional que lo hizo Harvard Business School y específicamente en su serie 4 habla de empatía. Es súper cortito, en verdad te sientas y seguro en un día, 2 días lo lees, y habla de esta parte y te ayuda a conocer y a reflexionar mucho más a fondo desde persona, sociedad, y también vienen ejemplos de organizacionales en cómo poder tomar decisiones y actuar a través de empatía y no solo quedarnos en el ponte en los zapatos de otro. Sí, exacto, sí. Ese, la verdad es que está súper bueno y lo recomiendo totalmente. Bueno, y pues los invitamos a identificar estas cualidades, a analizarlas, a descubrir cuál está en ustedes, reconocerlos en otras personas y bueno, saber detectarlas a tiempo sobre todo para ver cómo vamos a interactuar o a dar la vuelta o a mirar hacia otro lado para encaminarnos hacia lo que queremos en nuestras relaciones. Listo, pues entonces los invitamos a seguirnos redes sociales. Estamos como Sí Cierto MX. Sí Cierto MX en todos lados. Facebook, Instagram, Twitter. Y bueno, esperamos este capítulo les haya funcionado, que nos sigan ahora sí alimentando. Coméntenos, díganos qué se sienten ustedes, narcisistas, empáticos. Coméntenos con quién han tenido que soportar y aguantar y ser. Listo, buenísimo. Bye. Bye. Adiós.